unos clips. ¿Ya? Se corta el esófago distal, se libera el esófago proximal y se apertura y se empieza con la anastomosis. Así pasamos la sondita transanastomótica y así es como queda. ¿Ya? En el posoperatorio este bebé va a ir a la UCI-NEO, a una UCI-NEO, permanece ventilado el menor tiempo posible, ¿no? Y si, bueno, todo va sin complicaciones, entre el 5.º al 7.º día se hace un estudio contrastado, se le pasa contraste a través de la sondita que tiene y vamos a ver esto, ¿no? Siempre la dilatación, esta es normal, la diferencia de calibres es normal. Aquí vemos que todo el contraste pasa hacia el estómago, ¿no? Entonces esta anastomosis está ok. Vamos a retirar el dren torácico y empezar a alimentar al bebé por boca, ¿no? Pero podemos tener algunas complicaciones, ¿no? Una de las más frecuentes, una inmediata, es la fuga de la anastomosis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? La fuga de contraste, como pueden ver acá. En estos casos, en realidad el manejo es conservador. Esta salivita va a estar saliendo por el tren torácico, entonces esperamos una nueva semana y repetimos el contrastado. Y generalmente esta fuga ha cerrado. ¿Mm? Otra de las complicaciones es la estenosis de la anastomosis, es de diagnóstico más tardío. Generalmente cuando el bebé empieza la lactancia, ¿no? Cuando empiezan alimentos sólidos. Y bueno, el manejo son las dilataciones endoscópicas, ¿ya? Solo si no responde a dilataciones es donde pensamos ya en una cirugía que sería la resección y la anastomosis. Y bueno, otra de las complicaciones frecuentes también es la recurrencia de la fístula traqueosofágica, que esto sí requiere un manejo quirúrgico. Además, estos pacientitos también se asocian con reflujo gastroesofágico, ¿no? Porque hemos manipulado el esófago inferior, se pierden las barreras antirreflujo como el ángulo de His, entonces van a estar con inhibidores de la bomba de protones, llámese omeprazol, al menos hasta el año de edad, ¿no? Que cuando empieza la bipedestación y disminuye la frecuencia de reflujo gastroesofágico. Algunos, y más en los tipo 1, si hacen un reflujo severo, que incluso llega a estenosis del esófago, y requieren una cirugía antirreflujo, ¿no? En el caso de las atresias tipo 1, vemos que en las radiografías no hay aire en el abdomen, ¿no? Y el tratamiento inicial es una gastrostomía, ¿no? Hacemos una gastrostomía para alimentación y empezamos a medir los cabos esofágicos, ¿no? Empezamos a medir este bebé, como crece el bebé, también va a crecer su esófago, ¿no? Entonces cuando ya los tenemos cercanos a ambos cabos esofágicos, ya podríamos realizar la cirugía de la anastomosis. Y en caso de no ser posible esto, de no crecer el esófago, de no crecer los cabos esofágicos, este paciente va a un reemplazo esofágico, ¿no? Que generalmente se hace con colon, ¿no? O un ascenso gástrico, una transposición de colon, un ascenso gástrico, un tubo gástrico. Hay esas técnicas de reemplazo esofágico, ¿no? Esto, no sé si tienen alguna pregunta sobre este tema. ¿Hay alguna pregunta? No. Okay. Si no hay pregunta, pasaremos al siguiente tema, que es de atresias intestinales. Ya, sobre atresias intestinales, vamos a tocar primero las duodenales,
¿no? Ocurre más o menos en 1 de cada 5.000 a 10.000 nacidos vivos. El 90% ocurren en la segunda porción duodenal. Tenemos obstrucciones completas, como el trece duodenal y las membranas intactas, y obstrucciones parciales, como la estenosis duodenal y la membrana duodenal perforada. Ya la causa es desconocida, pero lo más aceptado es una falla en la vacuolización, en la recanalización de la luz del duodeno, ya, por lo que permanece, digamos, en estado sólido esto, mm, este duodeno, ¿ya? La clasificación es similar al de las atresias intestinales. La tipo 1, que es una tipo membrana, es la más frecuente. Ya encontramos una membranita, el duodeno está en continuidad, pero en el interior de la luz duodenal hay una membrana, ocasionando la obstrucción. A veces esta membrana está fenestrada, ¿ya? Y nos da una obstrucción parcial. La tipo 2 es el cordón fibroso, ambos cabos anales están unidos por un cordón fibroso de meso. Y la tipo 3, que es la segunda en frecuencia, hay una separación completa de ambos cabos duodenales, ¿no? Todo siempre hay dilatación proximal y colapso distal. Múltiples malformaciones asociadas, más frecuente es con la trisomía 21, con páncreas anular, con malformaciones cardíacas, ¿no? Eso, y también les dije con atresia esofágica y malformaciones anorrectales. También suelen asociarse a prematuridad, ¿no? En cuanto al diagnóstico prenatal, puede diagnosticarse ya desde la semana 12 de gestación. Se asocia a polidramnios también, y vamos a ver por ecografía el signo de la doble burbuja. En cuanto a las clínicas de una obstrucción intestinal, van a haber vómitos biliosos, y acá en este caso la distensión abdominal en realidad es mínima por ser una obstrucción alta, ¿ya? Según las pérdidas, los vómitos, la cantidad de reflujo que tengan de residuo gástrico, puede haber también deshidratación, desbalance hidroelectrolítico, ¿ya? Y en las obstrucciones incompletas, los síntomas son un poco más tardíos. El diagnóstico en todo bebé con cuadro obstructivo, hay que solicitar una radiografía de abdomen, en la que vamos a ver el signo de doble burbuja y ausencia de aire distal, ¿no? Si es que vemos aire distal, estamos pensando en una estenosis duodenal, ¿ya? O en una membrana fenestrada. Vemos otros casos, ¿no? De dobles burbujas y ausencia de aire distal. En cuanto al manejo, hay que estabilizar al paciente, ¿ya? Corregir cualquier desorden hidroelectrolítico. Sonda orogástrica, en todo paciente obstruido tiene que estar con una sondita orogástrica a gravedad, hidratación, y descartar otras malformaciones asociadas. La cirugía que se hace es la anastomosis duodeno-duodenal laterolateral, o una cirugía de Kimura, o anastomosis en diamante, también se le conoce, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? En el cabo proximal hacemos un corte transversal, y en el cabo distal un corte longitudinal, ¿no? Y hacemos nuestra anastomosis. Esto para asegurarnos de que en la longitud de nuestra anastomosis, que nuestra anastomosis tenga una buena longitud y no nos quede estenótica, ¿ya? Puede ser prebateriana o postbateriana nuestra atresia. Esto vamos a ver según si es que hay o no presencia de bilis al aperturar el intestino, ¿no? Cuidados posoperatorios. Este paciente continúa con una sondita en el posoperatorio, con una sondita orogástrica, ¿no? Orogástrica. Al inicio van a haber flujos altos, hay que reponerlos, ¿ya? Y también estos bebés demoran en tolerar y en iniciar y en tolerar la vía oral.
¿ya? A veces hasta 10 días, 2 semanas o incluso más. Hacen hilios postquirúrgicos prolongados. Y bueno, otra complicación, además del hilio prolongado que podemos tener, es las dehiscencias de anastomosis, ¿ya? Que hay que sospecharlas si el paciente está en mal estado general, ¿ya? Con un abdomen distendido, ¿no? Siempre hay que sospechar esto y tomamos una radiografía de abdomen y vamos a ver la, la presencia de neumoperitoneo, ¿no? Y en cuanto a las atresias intestinales, es la causa de obstrucción intestinal más frecuente en un recién nacido, ¿no? En un neonato. Presenta en si uno de cada 3.000 a 5.000 nacidos vivos, no hay diferencias entre ambos sexos, ya un tercio de estos pacientes son prematuros y la supervivencia es mayor al 90%. No hay muchas, en estos casos no hay muchas anomalías asociadas como en las atresias duodenales. La causa es multifactorial, pero lo más aceptado es una disrupción vascular, ¿no? Secundaria a un daño isquémico, lo cual provoca pérdida de vitalidad del intestino y necrosis y posteriormente se reabsorben estos segmentos intestinales, ¿no? Puede ocasionarse intraútero una invaginación, un vólulo, ¿no? Que genera toda esta disrupción vascular, ¿no? En cuanto a la clasificación, tenemos la clasificación tipo 1, donde hay continuidad del intestino, ¿no? Pero intraluminalmente tenemos una membranita, ¿ya? Que impide el paso. En la tipo 2 ya hay separación del intestino, pero ambos cabos están conectados por un cordón fibroso, ¿no? En la tipo 3A hay disrupción del meso en forma de V. En la tipo 3B es la tipo Apple Pill, es la que tiene peor pronóstico y en la que todo el segmento distal va a depender de una sola arteria, ¿ya? Acá en los tipos 3B siempre al nacer van a nacer estos bebés con menos longitud intestinal, entonces ya tenemos un intestino corto congénito, ¿no? Y en la tipo 4 son las atresias intestinales múltiples. Por ejemplo, aquí tenemos esa atresia, que es un ejemplo de una atresia esofágica tipo 1, ¿verdad? Hay continuidad del intestino. Acá esta es la proximal, que está dilatada, la distal, que está colapsada, y aquí adentro hay una membranita que impide el paso normal del contenido intraluminal, ¿no? En cuanto al diagnóstico, vamos a ver en las ecografías prenatales asas dilatadas con paredes engrosadas, ruidos y el peristaltismo aumentado, ¿no? Y polidramnios. Anomalías asociadas no son muchas, pero lo más frecuente es con malrotación intestinal. ¿Okay? Suelen asociarse a defectos de pared abdominal como la gastrosquisis también, ¿no? Cuadro clínico es el cuadro de una obstrucción intestinal, vómitos biliosos, distensión abdominal. El hecho de que elimine o no meconio en realidad no nos dice nada, porque puede ser residual, ¿no? Que nuestra atresia se haya formado cuando ya tengamos meconio en el colon y lo que esté eliminando el bebé sea simplemente este meconio residual, ¿no? Aquí vemos en las radiografías de abdomen, por ejemplo, esta doble burbuja es una atresia duodenal, ¿verdad? Pero si tenemos muchas más burbujas, en este caso 3 burbujas de aire, una atresia yeyunal, y si es que hay muchas más, pensamos en una atresia ileal, ¿no? Burbujas de aire y no aire distal, ¿no? Niveles hidroaéreos. En el manejo, estos pacientes presentan gran distensión abdominal, tienen que estar en NPO, su sonda orogástrica gravedad, asegurar la hidratación y el uso de antibióticos, ¿no? Porque al haber estancamiento del contenido intraluminal va a favorecer el sobrecrecimiento bacteriano. ¿Uh? En cuanto al diagnóstico diferencial, puede ser un vólvulo de intestino medio,
hilio meconial, un hilio séptico, ¿no? Con ira de estas que nos genera una radiografía similar a la que tenemos. Ya, en cuanto al manejo, acá sí es una cirugía de emergencia. ¿Ya? No podemos retrasar la cirugía, por ejemplo, las atresias duodenales si nos dan tiempo para estudiar al paciente, para estabilizarlo, para descartar malformaciones asociadas. En las atresias yeyunoiliales no tanto, porque se distiende mucho este bebé al ser una obstrucción distal y se puede perforar el intestino. ¿Ya? Entonces no retrasar, sí intentar que el paciente ingrese lo más estable posible, pero tampoco retrasar mucho la cirugía. ¿No? En cuanto a la cirugía, puede ser, generalmente esta sí es una cirugía abierta, nos podemos ayudar con un laparoscopio para identificar a veces la zona y extraer el intestino atrésico y hacer nuestra anastomosis fuera, ¿ya? Y normalmente lo que hacemos es una resección y anastomosis del intestino, ¿no? Lo exteriorizamos, vemos el sitio de obstrucción. Siempre hay que excluir otras áreas de atresia, hay que ver la permeabilidad, identificamos nuestra atresia proximal y tenemos que comprobar la permeabilidad del intestino, al menos hasta la válvula ileocecal, que son las zonas más frecuentes de atresia, ¿no? Y bueno, acá es resección del intestino y anastomosis, ¿no? Salvo en caso se nos haya perforado el intestino y tengamos una peritonitis, el manejo sería una ostomía, ¿ya? Pero si no, es una resección y una anastomosis, como vemos en estos casos. En el posoperatorio, el paciente sigue con una sondita orogástrica hasta que disminuye el residuo gástrico. Cuando es menos de 35 cc, podemos iniciar la alimentación, ¿ya? Y siempre tener presente que puede haber complicaciones como una dehiscencia en nuestra anastomosis, en el que el paciente va a presentar deterioro clínico, distensión abdominal, vómitos. ¿Y qué es lo que hacemos? Una radiografía de abdomen para comprobar esto y una nueva cirugía. Si hay preguntas de este tema.